Hola, muy buenas. Un saludo a nuestros amigos y seguidores del podcast Voces Autorizadas de The Epoch Time España, bajo la dirección de Sandra Flores y en los controles, por ahí atrás, pues si hay algún problema técnico, nuestra querida Anita Flores. Les pedimos que por favor visiten nuestra página web epochtime.es o nos sigan en Instagram en nuestras redes sociales epochtimes_es, en X, el antiguo Twitter, epochtime.esp, en YouTube, Epoch TV. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las entrevistas y todas las cosas lindas que nos están ocurriendo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que ha tenido una acogida increíble en todos los medios de comunicación nacionales. Este es un medio nacional e internacional, con lo cual la acogida también será en otros países del mundo. Hoy tenemos con nosotros al señor Antonio Pérez Molero, que es el director de la película Bahía 1625, Historia de un lienzo. Antonio, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. Bueno, eh, ¿cuándo se estrena la película, Antonio? Pues se estrena en cines en España el 4 de diciembre y antes de eso tenemos un preestreno en la Casa de América, perdón, el 2 de diciembre y justamente ayer se pudo ver en Salvador de Bahía, que es el protagonista de la película, ¿no? Porque contamos una historia que sucedió en Salvador de Bahía, pues justamente en 1625, hace justo 400 años. Estas cosas maravillosas de la historia que estamos viviendo ahora, un avivamiento de la hispanidad. Estamos batallando contra aquellos que nos dicen a nosotros los ciudadanos del reino que hemos sido ladrones, violadores, todas estas Mm. cosas. La historia está demostrando que no lo somos. Y al parecer la película está inspirada en un cuadro, ¿no? ¿Dónde y cómo apareció este cuadro? Pues el cuadro es un cuadro del siglo XVII que, ha sido redescubierto, digamos, hace apenas, unos años, 2, 3 años, por un catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III de Madrid, en una colección particular. Ese cuadro existía, pero estaba, digamos, fuera del foco de los historiadores porque no había sido, catalogado y no se sabía de su existencia, ¿no? Salvo en el salón de su propietario. Entonces, cuando David García Hernán, que es el catedrático que lo encontró, lo vio, pues vio enseguida que se trataba de algo muy particular, ¿no? Y es un cuadro, pues, enorme, de 3 metros, 3 por 1,5, que es como un gran lienzo de la batalla, de lo que sucedió en Salvador de Bahía en 1625, y ha servido, digamos, para reconstruir, la historia de todo lo que aconteció allí. Ahí nosotros lo que hemos hecho en la película es una cosa muy bonita, y es que ese cuadro, que es un cuadro del siglo XVII, lleno de figuras, de barcos, de soldados españoles, portugueses, holandeses, pues lo hemos animado. Y entonces, con esa animación, contamos al espectador qué es lo que sucedió allí. Ese cuadro está, aunque me dices que lo encontraron en una colección privada, ahora está disponible a público, está expuesto en algún sitio. Ha estado expuesto en el Museo Naval de Madrid, en una exposición que se hizo desde abril hasta julio, y ahora está en casa ha vuelto a casa de su propietario, pero imagino que, tanto a raíz de la exposición como de la película, pues el cuadro ha tenido, pues, mucho interés por parte de investigadores. Y de momento vuelve a la colección particular, pero yo estoy seguro que ese cuadro más tarde o temprano terminará en algún museo seguramente, ¿no? O al menos, em, digamos que sí quedará a la posibilidad de poder seguir estudiándolo, ¿no? Para las generaciones posteriores de investigadores. Me han dicho que el cuadro tiene unas dimensiones importantes, ¿no? ¿De qué tamaño es? Más o menos. Pues más o menos yo creo que son 3 metros y algo por 1,5. Es como bueno, es enorme, es muy grande, muy grande. Tenía que ser así, así de grande al fin y al cabo, ¿no? Porque cuenta muchísimas cosas, está retratada Salvador de Bahía y cómo era en 1625 y
un poco reflejando cómo fue la batalla. Bueno, porque este cuadro recoge, y tu película recoge el momento histórico tan importante para España, que fue la jornada de Brasil, que bueno, como digamos, uno de los personajes fue defenestrado por el conde duque de Olivares, pues ha quedado ahí en un cajón de la historia. Mm. Sí, esa es una parte muy bonita del cuadro y es, digamos, lo que la historia que se cuenta en el documental. Efectivamente, la batalla fue una batalla muy importante, fue la batalla más importante una de las más importantes del Siglo de Oro y seguramente de 1625. En su tiempo fue mucho más famosa que Breda, esa que inmortalizó Velázquez en el cuadro de las lanzas, ¿no? De la rendición de Breda. Pues Bahía fue una victoria mucho más importante que le supuso además un montón de gloria para el comandante español que lideró las fuerzas, que fue don Fadrique de Toledo, ¿no? En aquella época España y Portugal estaban unidas y una fuerza conjunta comandada por don Fadrique fue la que recuperó la ciudad, ¿no? Pero ahí tenemos a nuestro conde duque de Olivares, que es un personajazo histórico, ¿no? Que bueno, que tenía tanto de buen político como seguramente como de ego, ¿no? Y en fin, hay una especie de batalla de pinceles también en toda esta historia, y este cuadro es uno de esos pinceles. Bueno, porque entonces estoy entendiendo yo que el conde cuando defenestró a don Fabrique, pues trató de hacer su versión también. Correcto, correcto. Digamos, mira, una de las cosas de las que habla de la película es de la construcción del relato. Los holandeses, cuando toman la ciudad, difunden por Europa un relato victorioso, ¿no? Sobre todo porque querían conseguir más inversión en su batalla, en su intento por extenderse por Brasil, ¿no? Cuando los españoles recuperan la ciudad, también hacen una gran campaña de promoción y sobre todo el conde duque va a tratar de apropiarse de la victoria, ¿no? Como, bueno, pues como buen político de la época. Y bueno, ahí es donde entra en conflicto con Fadrique de Toledo, efectivamente. Bueno, políticos de la época, ¿no? Muchos políticos tratan de apoderarse siempre del trabajo ajeno. Yo creo que es una cosa que está ahí, ¿no? En la naturaleza eh, humana. Entonces, don Fabrique de Toledo, que sabemos que hoy fue defenestrado, fue un personaje importantísimo, un militar impresionante, ¿no? Pues podríamos decir entonces que don Fabrique es un personaje similar a Blas de Lezo, que no sabíamos quién era y que hoy en día tiene una estatua en la Plaza de Colón, ¿no? Pues seguramente pudiésemos, bueno, era el militar más prestigioso de la época en ese momento y seguramente por ese prestigio, por ese cariño que tuvo también, pues a lo mejor levantó los celos del conde duque. Y sí, era un militar apreciado no solamente en España y en Portugal, por supuesto que entonces estaban unidos, sino también en Francia y en el resto de Europa, ¿no? Era un personaje muy conocido. Me dicen que grabaron en un lugar donde llegó a la princesa, ¿no? A Brasil, ahí en el Sebastián Alcano, Sí. Sebastián Elcano, perdón. Sí. Pues mira, todo esto sucede en 1625, hace 400 años. La flota española que parte para recuperar la ciudad parte de Cádiz en enero, perdón, de 1625. Y justamente el Juan Sebastián Elcano con la princesa parten de Cádiz también camino a Salvador de Bahía en 2025. Entonces nos pareció una oportunidad magnífica para bueno, pues, contar ambas cosas, ¿no? Y grabamos al Elcano y a la princesa, partiendo desde Cádiz, y la grabamos luego cuando llegó a Salvador de Bahía. De hecho, fue muy bonito porque en Salvador de Bahía la princesa participó en varios actos de conmemoración y entre ellos se entregó una copia de este cuadro al Museo Náutico de Bahía, porque para Brasil es, seguramente una de las primeras, obras de arte que representa a Brasil.
Bueno, hablemos un poco de la parte técnica, ¿no? Mm, Han animado el cuadro, ¿no? ¿Cómo mm. hicieron eso? ¿Cómo lograron animar la historia que contaba el cuadro? Pues mira, lo hemos animado y lo hemos tenido que animar a manita. No ha habido manera que la inteligencia artificial moviera eso, porque son, bueno, figuras del siglo XVII, algunas muy pequeñitas y apenas pinceladas, con 3 o 4 pinceladas para definir una figura. El animador, principal ha sido Daniel Herrera, de Acanco Studios, que ya ha trabajado conmigo en otras ocasiones. Y bueno, desde el primer momento le entusiasmó el proyecto y bueno, él lo que ha hecho es aislar esas figuras, cada una de las figuras del cuadro y darles vida, darles vida. Él ha tratado un poco como de simular el movimiento, digamos, de los autómatas del siglo XVII y XVIII, ¿no? Es una animación, preciosa porque respeta completamente la estética del cuadro y entonces ves el cuadro moverse. Es algo realmente espectacular. Animo a todos los espectadores a que lo vean, porque es seguramente una de las cosas que hace especial a esta historia, a este documental. ¿Cuándo me dijiste que estará disponible en cines? A partir del 4 de diciembre. En todos los cines de España. Hombre, en todos no creo que podamos ir, porque hay otras películas que también llega al espectador. No, de hecho, a ver, tratándose de un documental, pues siempre es un poco difícil, hay que pelearse para conseguir, espacio en la cartelera, así que yo animo a los espectadores a que vayan este mismo fin de semana a verla, porque a veces hay muchísima presión en las que hay en las carteleras por permanecer, ¿no? Entonces, yo les animo, estoy convencido que les va a descubrir cosas nuevas de nuestra rica historia, y les va a entretener. Y les animo a que lleven a su familia porque a los jóvenes la animación les va a encantar también. Al menos esa es la experiencia que he tenido yo con mis hijos, que normalmente les aburro todas las cosas que hago y esta les aburre. Es una película o un documental para todas las edades, entonces. Sí, sí, sí. Y además yo creo que va a descubrirte muchas cosas, ¿no? Porque es un momento en el que comienza el capitalismo. Bahía la conquista una compañía privada holandesa, una de las primeras compañías que ya cotizaba en la bolsa de Ámsterdam en 1622, en 1602. Es el comienzo también de la llegada de toda la población africana que va a hacer, a Brasil, pues, lo que es hoy en día, ¿no? Y, y yo creo que tiene muchas cosas que nos pueden mostrar de dónde venimos, ¿no? Y- y por qué somos como somos en cada uno de los territorios, ¿no? Bueno, tú estás siendo protagonista junto a José Luis López Linares y otros directores y documentalistas de un avivamiento y de una necesidad de contar nuestra historia que no nos cuentan en la escuela, que no nos cuentan en ningún libro, no la encontramos en ninguna parte, excepto en Wikipedia o si nos metemos en la Biblioteca Nacional en la montaña eh, de libros y eso es malo, ¿no? Antropológicamente para los ciudadanos del Reino de España, porque claro, crecemos con esa idea de que fuimos esclavistas, fuimos ladrones de oro, fuimos mala gente. O sea, Mm. nosotros nos contamos la historia negativa de nosotros que se inventaron otros. Eh, qué crees sobre esta situación? Pues mira, aparte de esa historia, esa leyenda negra, la explicamos también en el documental. Es decir, una cosa que tuvieron muchísimo éxito los holandeses fue la construcción del relato. Y Mm. parte de la leyenda negra empieza justamente aquí, como una especie de guerra, de publicidad, ¿no? Y esa es una batalla en la que pues tenemos que seguir peleando, porque efectivamente no sé, yo creo que aquí en España todos estamos orgullosos del legado romano, a pesar de todo lo que supuso, ¿no? No pensamos que hubo un genocidio y tal, sino que hubo un enriquecimiento, ¿no? Obviamente, pues eran unos tiempos en los que bueno, pues las, los derechos humanos y el derecho internacional no era como hoy, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que nuestra historia es mucho más rica y mucho más compleja de que efectivamente lo que pensamos. Y yo animo de verdad
a todo el mundo a que vaya directamente a las fuentes. Tenemos unos historiadores hispanos magníficos que nos van a contar historias mucho más ricas de la que pensamos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente a veces los relatos que se imponen, pues bueno, cada uno tiene su interés a la hora de generar un relato. Y yo creo que a mucha gente, a muchos países seguramente le convenía que la hispanidad estuviese fragmentada, ¿no? Y incluso repudiándose a sí mismo, ¿no? Y eso es una cosa, claro, que tenemos que cambiar, ¿no? Em, ¿Veremos tu película como material educativo en las escuelas? Igual que Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, la primera globalización, la próxima que viene, que se llama We Are Hispanos, que se estrena el año que viene también. ¿La veremos como material Pues educativo? Pues, yo estoy seguro que sí. Mi anterior documental, que es La flota de Indias, que habla sobre la conexión comercial que supuso el descubrimiento de América, se puede ver en todas las, a partir de Platino Educa, que es digamos, una plataforma educativa que tiene, EGEDA, la Asociación de Productores Españoles Audiovisuales, para difundir estos contenidos en universidades, institutos, y ahí está disponible mi anterior documental y yo estoy seguro que este también lo estará. Y en todo caso, pues si alguien está interesado en él, pues los datos de nuestra distribuidora y productores están a su disposición para, por supuesto, ponerlo a disposición de quien quiera consultarlo, claro que sí. Bueno, ahora también estamos viendo que hay también videojuegos sobre la hispanidad. Está saliendo mucho material y la verdad que estamos contentos aquí en Apple Time. Nos gusta todo lo que tenga que ver con España, con su historia, que es una historia preciosa, una historia riquísima. De verdad que estoy muy contento y muy agradecido, Antonio, de que hayas estado aquí con nosotros este ratito. Y cuéntanos de nuevo, eh, va a haber un preestreno en Casa América y se Hay estrena un en cine preestreno, este mes. sí, hay un preestreno en Casa América para el 2 de diciembre, aunque prácticamente ya están todas invitaciones ocupadas. Y luego a partir del 4 de diciembre se podrá ver en salas de cine. En internet seguramente podréis encontrar las salas en las que estará disponible en España. Bueno, queridos amigos, este fue con nosotros aquí en Voces Autorizadas, el podcast de Epoch Time. Hemos estado con Antonio Pérez Molero, que es el director de la película Bahía 1625, historia de un lienzo, una película que se inspira en un cuadro histórico y que va a dar mucho que hablar. Ya ha estado dando mucho que hablar en muchos medios de comunicación en toda España. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y cuando tengas la próxima película, pues también te entrevistaremos aquí. Un saludo a nuestros amigos de Voces Autorizadas y nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias.